Poder estar de nuevo en este espacio para dirigirnos a realizar un live especialmente para padres. Padres que tenemos hijos, que nos preocupa el crecimiento y que queremos que los especialistas, todos aquellos profesionales que bien nos aconsejan en el desarrollo de esta etapa, pues puedan acompañarnos. Tal es el caso de esta noche. Tenemos a una invitada quien nos va a estar hablando, como ya se había anunciado en días posteriores o anteriores, a la doctora Kira Alvarado, quien es gastropediatra, y hoy nos trae un tema bien frecuente, bien debatido entre nosotros los padres, que tiene que ver con el estreñimiento. Así que hemos anunciado que a las 7 p.m. en punto íbamos a iniciar este live y yo quiero aprovechar esta oportunidad de saludar a todas las personas que ya comenzaron a conectarse, a que mantengan la sintonía, a que envíen sus preguntas, porque ¿quién mejor que la doctora Kira Alvarado, gastropediatra, para aclararnos esas dudas y resolverlas esta noche? Así que yo voy, sin más demora, a invitar en este momento a nuestra especialista para hablar de manera fresca sobre este tema tan interesante. Vamos a llamarla entonces. Vamos a ubicar a la doctora Kira Alvarado. Doctora Kira, ¿está? Hola, Hola, hola. qué Bueno, gusto, doctora, bienvenida. buenas noches, Narki. Qué gusto esta noche. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, porque definitivamente usted tiene una agenda súper apretada en estos tiempos donde pues todos estamos tratando de atender a nuestros niños. Usted está aquí en este espacio, en esta noche. Nos están saludando, así que vamos a aprovechar de saludarlos, doctora. Saluda a Claro que todos nuestros sí. seguidores. Sobre todo a todos los que se han tomado pues la molestia de unirse a nosotros hoy para hablar, como tú bien mencionaste, Narki, de un tema tan común en nuestra consulta diaria, en realidad, como lo es el estreñimiento, ¿no? Entonces, la verdad es que agradezco mucho el que se estén uniendo a este live, para Y tratar vamos a de hacerlo aprovechar de manera muy práctica, porque esperamos los exactamente comentarios, las preguntas. las preguntas, exactamente, así es. Así que le mandamos saludos a todos y vamos a arrancar de inmediato con este live porque el tiempo es oro. Vamos a Así es. aprovecharlo al máximo con usted, doctora. Bueno, ya sabemos quién es usted es gastropediatra. ¿Quién mejor que usted para hablar de este tema? Está súper calificada para orientarnos. Y yo quisiera que, partiendo de la idea principal del concepto, ¿cuándo se habla de estreñimiento en niños? Porque yo pensaba que el estreñimiento solamente podía hablarse con adultos, pero ahora pues también afecta a nuestros niños. ¿Cuándo se define estreñimiento en niños? Claro que sí, excelente pregunta para iniciar. Bueno, el estreñimiento, como preámbulo, yo sí les puedo comentar que yo creo que el 30% de la consulta del pediatra y del gastroenterólogo, o sea que es algo muy común. Cada día, así como avanza la medicina, también han avanzado algunos criterios, y hay criterios muy específicos para hablar de un estreñimiento en pacientes pediátricos, y técnicamente, pues estos criterios se conocen como criterios de Roma 4, se revisan cada cierto tiempo, y nosotros podemos dividir quizás este grupo de población entre niños menores de 4 años con estreñimiento y niños mayores de 4 años, porque existen algunas diferencias mínimas desde el punto de vista clínico. Pero si tú tienes un niño por ejemplo, menos de 2 deposiciones por día, estamos hablando de un niño lactante menor de 4 años, y que hace evacuaciones dolorosas, que hace evacuaciones voluminosas, o que tiene esa actitud de retención o esa actitud de miedo frente a la evacuación, ya tú como padre o como médico tienes que estarte dando cuenta que muy probablemente el niño tiene datos clínicos de estreñimiento. Y algo muy importante, además de la frecuencia de evacuaciones, es decir, que tu niño presente menos de 2 o 3 evacuaciones a la semana, es ver la forma de la evacuación. De hecho, yo creo que en la página, junto con ustedes, hemos estado posteando algunas escalas, y una escala muy práctica que de hecho hasta algunos pacientes se la aprenden, que es la escala de Bristol. Es muy práctica para los papás a la hora Okay. de indagar, Narki, porque si tú le preguntas la forma de la evacuación, los papás te la van a describir de diferentes maneras, pero utilizando esta escala
que yo invito a que la busquen, escala de Bristol de evacuaciones, tú puedes identificar rápidamente si tu niño tiene un Bristol 1, 2 o 3, que son esos Okay. que representan esos de un paciente estreñido. Por ejemplo, Okay. típicamente una evacuación tipo Bristol 1 son evacuaciones que a veces las abuelitas le dicen como en conejito, como de conejito, que son Okay. evacuaciones Okay. sueltas, son evacuaciones en bolitas, son evacuaciones escasas. Eso ya te está hablando de evacuaciones de un paciente estreñido. O por ejemplo, Okay. si tienes evacuaciones muy gruesas, esas bolitas en vez de estar sueltas están como muy pegadas, apelotonadas, hacen un volumen grueso de evacuaciones, eso te está hablando de un Bristol 2 y también te está hablando de un paciente estreñido. Y esto es válido para niños pequeños y para niños Okay. grandes. Es interesante lo que nos acaba de ilustrar en cuanto a la escala de Bristol, que podemos compartirla nuevamente para que el público también pueda tener aún mayor información. Pero yo quisiera, doctora, que básicamente, por lo que le estoy entendiendo, entonces podemos definir que el estreñimiento tiene que ver con la frecuencia y también con la molestia que le genera al niño. O sea, tiene que haber implicado dolor para entender como papá que el niño está atravesando por un cuadro de estreñimiento. Sí, tiene que, de hecho, los criterios ahora incluyen otros datos como el dolor o las molestias, exactamente. No solamente es ver que tu niño hace menos veces o menos O frecuente, quizás las veces adecuadas, pero con así es, dolor. pero tiene dolor o tiene posturas antiestreñimiento, posturas de retención. ¿Qué son estas posturas? El papá no te va a llegar a decir, es que tiene una postura antiestreñimiento, pero el papá te va a describir, es que mi niño aprieta y cruza las piernas, se encoge, se va debajo de la mesa para evacuar, se va detrás de la puerta, se esconde, no quiere que lo vean. Estas son actitudes y son Ok. posturas que toma el niño ante la ansiedad que le generan evacuaciones dolorosas, porque definitivamente que la ansiedad es consecuencia de un evento de dolor. Entonces es como un Claro. ciclo vicioso, Narki, le explico yo a los papás siempre, Sí. y no es, hay que romper ese círculo vicioso para poder, es decir, que hay que romper el miedo para poder tener un tratamiento efectivo, que no solamente va a ser con los medicamentos y con la dieta, sino que también con el aspecto psicológico Claro, de este que esta paciente. es la parte que a todo padre nos preocupa, porque cuando uno ve al niño en un tipo de cuadro como este, uno se sobreangustia inclusive, porque puede pensar de que en algún momento esto inclusive pudiese llevarnos a un cuarto de urgencia, Así porque es. de no saber cómo atenderlo, entonces de allí parte otra pregunta. ¿Cuándo saber llevar o identificar que debemos llevar al niño al especialista en el caso pues suyo? ¿Cuándo debemos llevarlo? Por supuesto, antes de contestarte, yo creo que, y antes de que Sí. también se me vaya la idea, es importante que el papá identifique cuál es la frecuencia usual de las evacuaciones de su niño. Y una pregunta muy importante que yo creo que todos los médicos que atendemos niños debemos hacernos es, generalmente, ¿cómo hace su niño o su Ok, bebé cuando está bien? Porque para un paciente o para un niño puede ser normal hacer 3 veces a la semana, esa es su sí, frecuencia normal, pero la textura es una textura suave, es como una culebrita, es como un bollito, les digo yo y les explico a los mismos niños muchas veces, o como pasta de diente. Estas ok, son evacuaciones buenas y efectivas. ok. Es Entonces importante. no hay un patrón conductual específico, digamos que el niño tiene que hacer 2, 3 veces a la semana, 2, 3 veces al día, o sea, puede variar en niños, De es hecho, variable. sí, varía dependiendo del tránsito intestinal, así como en los adultos. Y de hecho depende de la edad, Narki. Por ejemplo, tú vas a Ok, ver, te acordarás que cuando el bebé está muy pequeño y toma leche materna, evacúa prácticamente cada vez que toma leche. O que si se alimenta por fórmula, pues las evacuaciones serán unas 3 veces en el día. Pero a medida que crece el paciente, las evacuaciones se tornan menos frecuentes porque el tránsito también varía dependiendo de la edad. Entonces, los niños de 2 años, ok, por ejemplo, es usual que te evacúen 1 a 2 veces. Y los de 4 años te pueden evacuar una vez al día o pueden saltarse un día. Y tampoco es algo inadecuado siempre y cuando
las evacuaciones sean evacuaciones suaves y no dolorosas. Y respecto No a tu dolorosa. pregunta, obviamente esto es algo muy angustiante para los padres y muchas veces Mucho. recurren a los cuartos de urgencia. Obviamente, cuando hay un cuadro de dolor agudo, hay que acudir al cuarto de urgencias porque se puede confundir con otra situación clínica que Claro. no tenga que ver con estreñimiento, pero cuando hay dolor abdominal, usualmente el padre lo va a reflejar como algo grave y eso es entendible, como algo Sí. severo. Entonces, pues usualmente sí, cuando no están controlados el papá y tienen mucho dolor, sobre todo el dolor del estreñimiento, es un dolor Sí. tipo cólico, es decir, que va y viene y pueden ser episodios muy agudos y dolorosos y en algunas ocasiones el niño va a requerir algo de analgesia o de hidratación. Entonces, ese es el momento en que requieren ir a un cuarto de urgencias para ser evaluados. Ok. Hay algo que pues es un tema también algo debatido que tiene que ver con el uso de laxantes. ¿Podemos usar laxantes en niños cuando tiene un cuadro tan severo de estreñimiento? O si hay algún otro tipo de eh, práctica que podamos emplear con mayor frecuencia que no genere un daño en el niño ni tampoco una huella psicológica de repente, porque es lo que más le preocupa a uno, sobre todo cuando uno tiene un varón, Claro, de no tratar de estimularlo tanto, porque bueno, usted sabe, claro. siempre hay prejuicios y patrones que la sociedad quiere seguir, ¿no? Y yo creo que tú te refieres sobre todo a la aplicación de los enemas o los supositorios, que Correcto. a veces son los que se toman en cuenta como tratamiento de urgencia. Y con Ok, respecto a esto debo decirte algo muy importante. El niño estreñido crónico, estamos hablando de crónico cuando este problema ya tarda 2 meses o más, ¿no? Entonces, ojo, ya cuando tenemos este problema en ese periodo de tiempo hay que buscar atención para no llegar a un estreñimiento severo. Y muchas veces vamos a tener como médicos que recurrir a la desimpactación. Y ok, cuando tenemos que desimpactar, muchas veces lo podemos hacer de dos maneras. Se puede desimpactar con medicamentos orales y también se puede desimpactar con medicamentos aplicados como los enemas evacuantes. Los supositorios de glicerina no juegan un papel importante aquí porque en realidad ellos solo lubrican y no van a ayudar a liberar ese tracto de salida que está obstruyendo, ¿no? Entonces, usualmente cuando hay un niño que nosotros llamamos impactado, valga la sí, redundancia, tienes que desimpactar. Y muchas veces claro. vamos a tener que requerir la aplicación de un enema, aunque ya con el avance de muchos medicamentos podemos hacerlo de manera oral y es menos, como tú dices, menos traumático, pero cada Menos quien, traumático, claro, claro, tiene que claro. actuar en el contexto individualizado de su paciente. Habrán pacientes que no responden a una desimpactación con medicamentos orales y tienes necesariamente que aplicarle enemas, que es como un poquito contraproducente, sobre todo en Ok. aquellos niños que tienen mucho miedo, porque obviamente la aplicación del enema le genera más miedo y ansiedad. Entonces se te convierte esto como lo que yo llamo el ciclo vicioso del estreñimiento, el que no es tan difícil de romper, lo único que sí necesita el padre es seguir las indicaciones precisas. Ok, sabemos pues que este tipo de situaciones se produce en los niños, digamos, se puede producir en niños que están tomando pechos o no necesariamente. No, O fíjate sea, que el bebé que toma lactancia materna exclusiva puede padecer de estreñimiento, doctora. Fíjate que es poco probable que un niño que esté alimentado al seno materno Ok, tenga estreñimiento. De hecho, la presencia de estreñimiento a esta edad, hablando estrictamente de heces sí, sí, duras y los criterios que ya yo les acabo de mencionar, por aquí hay una pregunta que hay que muy fijar, difícil. pero es poco probable que un niño que esté Ok, tomando pecho esto padezca estreñimiento. Se confunde mucho con otro de los temas que hemos tratado mucho también en nuestra página, como lo es la disquesia, sí, que la disquesia ok. usualmente los papás tienden de lactante, que tienden a confundirla con estreñimiento. La disquesia no es estreñimiento, es un patrón retardado de evacuaciones. El niño tarda 3 hasta 5 días en evacuar, puja mucho, llora mucho, pero a la hora de evacuar, evacúa heces blandas y generalmente esto se debe más que nada a inmadurez. Ah, la inmadurez del El esfínter. proceso de defecación. Y esto es algo, es un trastorno funcional también que el niño va a superar y esto es importante identificarlo
y que el papá también esté claro que no se trata de estreñimiento porque casi de verdad es poco probable y que no hay que utilizar en este caso ningún medicamento. Así es que sí, esta pregunta es muy válida, pero sí me gustaría, vamos a responderla, bueno, o el comentario dice, Liliet, mi hija presentó estreñimiento por varios meses con laxantes, pero hace mes y medio está evacuando bien pastoso y suave, le di yogur Activia. Quisiera que dijera si ese yogur es bueno para niños de no sé qué edad, la verdad, porque no, yo creo que no puso la edad. Pero bueno, hablando, es muy válida el comentario de esta mamá, Claro. porque dentro del tratamiento NARCI no solamente están los medicamentos, los laxantes, que son parte del tratamiento. O sea, nosotros no podemos tratar un paciente estreñido severo o complicado solamente con la dieta y los otros armamentos que tenemos en su tratamiento. Necesariamente vamos a utilizar los laxantes, hay diferentes tipos de laxantes y nosotros vamos a escoger el tipo de laxante dependiendo del paciente y de la edad del paciente y se calcula el peso. Eso es como en todo en pediatría. Lo primero Que como parte del tratamiento así hay es. que hacerlo, Y hay que siempre, hacerlo. la mayor parte de las veces, la experiencia muchas veces te dice, bueno, este niño lo vamos a manejar solamente con modificaciones de la dieta, pero en la experiencia, en la mayoría de los casos, quizás yo veo los pacientes con con un tiempo de evolución mayor, un poquito más complicados, entonces usualmente tenemos que utilizar laxantes para poder sacarlos de este proceso tan penoso y Claro. esta sensación de ansiedad que tienen para irlos, como yo digo, entre comillas, destetando de los laxantes y pues solo dejarlos con tratamiento. Claro. Refiriéndonos al comentario aquí, pues sí, depende Sí. de la edad del niño. El yogur es un lácteo y si el niño tiene edad para consumir lácteos, pues no está nada mal. Hay algunos productos, exacto, hay algunos productos lácteos que traen algo de fibra, algunas veces el yogur trae probióticos y esto ayuda de alguna manera a mejorar algunas características en las bacterias del intestino y esto favorece el tránsito. Entonces, este efecto puede ser que lo veas más en unos pacientes que en otros, no es algo fijo, no es una situación categórica, pero forma parte pues de los alimentos que recomendamos en la dieta habitual de un paciente con estreñimiento. Excelente su comentario, doctora. Ahora quiero que vayamos avanzando un poco en edad del niño, cuando hay cambio de alimentación o cuando hay alimentación complementaria. Ya cuando el bebé es lactante o que está tomando fórmula comienza a ingerir alimentos dentro de su dieta como parte normal de su desarrollo y crecimiento. Entonces allí puede haber un cambio también en la cantidad de evacuaciones, en la calidad de las mismas. Entonces, es allí precisamente donde se inicia, donde se puede dar pues cuadros más severos de estreñimiento, ¿no? Por el cambio de alimentación. Sí, eso, Entonces, sí, perdón. sí que recomendamos en estos casos, doctora. Claro que sí, ese es un punto crítico, Narki, porque cuando tú dices, bueno, el estreñimiento es funcional, es decir, no se relaciona a una enfermedad en la mayor parte de las veces, y hay puntos críticos en la vida de los niños en donde nosotros podemos identificar la presencia de este problema. Y ese es uno de ellos. Cuando el niño, por ejemplo, pasa de la alimentación con leche materna exclusiva a una alimentación complementaria, puedes ver cambios en la textura de las evacuaciones y particularmente en algunos pacientes esto puede generar estreñimiento. Eso tienes que identificar, obviamente, si hay algún alimento en particular que le genera esta textura en las evacuaciones y tú puedes no suspenderlo, sino alternarlo junto con otros que evidentemente pueden ayudarlo a laxar un poco. Por ejemplo, yo tengo mamás que me dicen, doctora, con la papaya, que es un alimento muy bueno para pacientes estreñidos, yo veo que mi niña o mi niño evacúa en pelotitas. Cuando le doy manzana, que tiende a ser más astringente, ella evacúa súper bien. Entonces esto depende de cada. Y quiere decir que usted como padre tiene que fijarse en cuál es la reacción de tu niño a ciertos alimentos. Entonces, esto inclusive puede tomar nota, este día le di tal cosa y pues yo, como llevar un registro para que el día de la consulta
usted pueda estar más ilustrada y decir, bueno, definitivamente puede ser ese alimento que no le presta muy bien al niño, ¿no? Ahora, puede ser que tu bebé evacuaba pastoso, muy pastoso o casi líquido con la lactancia materna Claro, exclusiva y se tiende un poco más compacta con la alimentación complementaria, pero si son evacuaciones placenteras, suaves, sin esfuerzo y claro, sin dolor, usualmente no tienes por qué preocuparte. Así como que de repente con solo la leche materna evacuaba 10 claro, veces en el día, y luego con la introducción de la alimentación complementaria te evacúa 2 o 3, está bien, esa puede ser la está bien. frecuencia que va implementando tu niño, porque obviamente dentro del intestino ya hay otros componentes que van a hacer que la materia fecal sea de una textura diferente. Y quiero, antes de seguir con algunos comentarios Sí, que hacen en el lado mío de mi chat, sí, esto, ya me doy cuenta porque por aquí hay uno nada más. Estoy viendo uno exacto, por acá aquí. yo tengo algunos y voy a comentarlos. Cuando yo te decía, Narki, de los puntos críticos, Sí, este es uno de ellos, el inicio de la ok, introducción de la alimentación complementaria, pero también tomen en cuenta que en los niños más grandes, precisamente, pueden haber factores tan que a veces los papás no pueden quizás determinarlos, pero parecen superfluos, y como que se le sí, vaya la nana, o que, por ejemplo, el inicio de la escuela, o el retiro del pañal, son situaciones que psicológicamente pueden afectar a tu niño y pueden ser el claro, gatillo para el inicio de esta situación. Entonces, hay que hacer una historia no solamente desde el punto de vista clínico, sino también del entorno ok. familiar, a ver qué puede estar pasando que gatilló esta situación. Déjame, aquí que hay una pregunta, dice, mi hija tiene 1 año, 8 meses, y desde que nació tiene ese problema, pero ahora su pupú es con sangre ciertas veces. Bueno, es importante comentarles que no siempre el estreñimiento se trata de un problema funcional, y obviamente por eso es que cuando vamos a la consulta, tu pediatra o el médico de cabecera va a identificar algunos factores. Cuando el estreñimiento comienza, como bien lo planteó Narki, muy temprano, en las etapas muy tempranas de la vida, habrá que descartar o tener algunos signos de alarma. Por ejemplo, si hay relación ¿Tiroides? con algún tipo, por ejemplo, de alergia por alimentos que te pueda Sí, generar. claro. No está tan claro esa relación entre el estreñimiento y la alergia, pero en mi práctica y en mi experiencia, pues sí lo hemos podido demostrar en algunas ocasiones que puede haber una relación. Cuando hay sangrado en las evacuaciones, y son evacuaciones compactas, duras, usualmente es porque hay lesión ahí en el último, la sea, última parte del la intestino. niña, o la niña está, o lo que entiendo, diciendo pues que a lo mejor hace tanto esfuerzo que pudo haber sido que rompió un poco el canal, ¿no? Por supuesto, eso se llaman fisuras, y las fisuras pueden ser visibles o no visibles. o Y no si hay visibles. heces con sangre, obviamente hay que hacer otras preguntas a la historia, ¿no? Dice, yo Claro, quiero. pero los niños pueden tener hemorroides, doctora. Hemorroides. Excelente pregunta. Es poco frecuente que los niños presenten hemorroides. En los adultos sí se ve hemorroides, porque obviamente el niño no hace tanto esfuerzo, esa maniobra que se llama Ok. maniobra de Valsalva, entonces es poco frecuente que tenga la presencia de hemorroides. Ya tú ves las hemorroides en los niños ya preadolescentes, en los adolescentes o en los adultos. Acá nos preguntan, yo quiero saber, disculpen que salga del tema sobre el reflujo en niños. Bueno, yo creo que eso nos va a tomar otro live, No, porque si te puedo todo, hablar con de gusto le reflujo, aquí respondo no, no directo, con terminamos. mucho Uno gusto. solo. Hablamos de reflujo en el otro. Sí, sí, Eh, sí. Dice, en este tema no puedo opinar mucho con mi Braut. Hola, aún no he pasado por ahí. Qué bueno, este Braut es una hermosura de bebé. Yo creo que evacúa muy bien. Esto, Ok. habla otra mamá, comer muchas menestras, arroz Ajá. guineo provoca el Ah, estreñimiento. Bueno, esa es una buena pregunta, fíjense. Como yo les decía, muchas veces nosotros vamos a pedir no quitar el alimento, sino probablemente bajar la frecuencia. El arroz tiende a generar cierta astringencia en el lumen intestinal, entonces tiende en el niño estreñido, a generar más problemas. Entonces, por ejemplo, un niño que coma 2 veces al día, nosotros en Panamá somos muy arroceros,
que coma arroz en 2 comidas, pues le pedimos que el arroz lo reemplace por otro carbohidrato en una de las comidas. Por el contrario, todo lo que es granos, menestras, frijoles, lentejas, arvejas, tiende a ayudar mucho al Con paciente. fibra, Por supuesto, claro, que tiene mucha fibra inmersa dentro de su composición y va a ayudar. Ahora, yo creo que lo preguntan por la cantidad de hierro claro. que traen, por ejemplo, las menestras, Las pero lentejas. en realidad no es una cantidad que te va a generar estreñimiento, es algo fisiológico porque las porciones van a estar adaptadas al niño. Y el guineo, Claro. usualmente, bueno, por la cantidad de potasio que trae, el plátano sí tiende a generar en los niños estreñidos mucho más, valga la redundancia, estreñimiento o heces compactas. Entonces también, no es que lo quitamos, sino es que, por ejemplo, de 7 días, yo tengo pacientes que dentro de la fruta solo escogen el guineo. Entonces Claro. hay que espaciarlo un poco más, de 7, 3, por ejemplo, o 2. Y la Sí. idea es de mantener una alimentación balanceada. Déjame ver si Y encuentro. el agua, el agua. Hay veces que nos cuesta mucho que los niños tomen suficiente agua. Entonces, el agua hay que comenzar a dárselos desde pequeñitos. Así es. Yo, por ejemplo, mi hijo, una vez que incluimos la alimentación complementaria, desarrolló unos cuadros de estreñimiento súper agresivos. Yo súper preocupada, más de una vez pensé ir al cuarto de urgencia. No la conocía en aquella época, doctora, lamentablemente, ni había visto este live, porque de verdad que es una situación que preocupa mucho. Entonces uno comienza a darle masajitos en la pancita, um, inclusive tratar de darle papaya, pero al niño no le gustaba. Entonces, ¿qué problema con esto, eh? Creo que se cayó un poco la conexión. A ver, doctora Kira, ¿está por allí? Sí, la verdad que la doctora Kira, se nos desconectó por acá, vamos a volverla a conectar por aquí. Ok, vamos a conectarla de nuevo por acá. Doctora Kira, ¿está por allí? Ya, Ahora sí, ahora sí, pero sí. se cayó la conexión. Sí, se fue la luz de repente. Gracias a Dios volvió enseguida. Bueno, entonces le decía yo pues que en esa época del cambio de alimentación complementaria con mi hijo, eso fue traumático. Más de una vez pensé ir al cuarto de urgencia, etcétera. Lamentablemente, como le decía, no la conocía, ni había visto este live, pero es desesperante no saber cómo abordarlo, porque muchas veces los niños no quieren consumir suficiente agua ni fibra porque no les gusta la papaya, la pera, que es una fruta súper buena para el estreñimiento, tampoco les gusta tanto. Entonces allí viene a jugar un papel fundamental las recomendaciones que usted nos puede dar. Claro, mira, Narki, como yo te mencioné al principio, esto no es de solo un pilar en el tratamiento, son varias cosas y los papás tienen que tomar en cuenta esto. Los laxantes son una parte del tratamiento que probablemente lo vamos a utilizar, como yo le digo a los papás, el tratamiento médico con laxantes, el tiempo necesario. Hay niños en Claro, donde nosotros podemos quitar los laxantes en 2 meses, hay otros que nos extendemos 3, 6, 9 y sobre todo en aquellos niños que tienen mucha ansiedad por la evacuación, mucho miedo, el laxante no se suspende hasta que el niño pierda el miedo y puedas entrenarlo en las sentadas en el inodoro o en la bacenilla. listo. Eso es bien Precisamente importante. eso es lo que le iba a preguntar. Sí, exacto. Porque usted habla de un problema funcional del estreñimiento, pero también dice que tiene que ver más con la parte conductual. Así es. Entonces debemos desarrollar hábitos en el niño, Sí, sentarlo así no veamos la necesidad. ¿Cada eso, cuánto debemos sentarlo al baño? eso es importante y vamos a ir tratando porque no se puede ir en live si no hablamos rápidamente de los puntos Ujú. prácticos. Lo primero, Sí, vamos a hablar de los medicamentos, orientado a tu pregunta. Los sí, medicamentos, el médico pediatra o el gastroenterólogo es el que va a decidir en conjunto con el papá y viendo la historia que nos da, cómo es el avance. Y el tratamiento va a depender del niño. En realidad, es como yo te insisto,
puede ser que yo en un paciente en 3 meses suspenda el laxante. Hay medicamentos y medicamentos. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, que hay uno que se llama polietilenglicol, que no lo tiene la seguridad pública, sino que hay que comprarlo, pero es el que está indicado de primera elección en los pacientes pediátricos y el efecto es mucho más rápido y sostenido y lo puedes retirar más fácil también sin que el niño se adapte al tratamiento con laxantes. Pero Perfecto. la parte concomitante, que es la dieta y la hidratación, juegan un papel importante. Aquí no es una dieta específica, como yo les digo a los padres, es una dieta balanceada. Y una dieta balanceada es una dieta asociada a una alimentación real que tú incluyas de Claro. tres por lo menos como mínimo porciones de frutas al día durante la alimentación de tu bebé. Si es un niño que está iniciando la alimentación complementaria, la vas a alternar con algunos tubérculos que van a ayudar muchísimo a que las evacuaciones sean suaves. Si es un niño mayor, pues las frutas las puedes incluir en el desayuno, que me gusta mucho que los niños comiencen desayunando con frutas, y por lo menos en 2 meriendas, como yo le digo siempre a mis papás. Pero Sí. además de esto, incluir las menestras no menos de 3 veces a la semana, por ejemplo, y frutas que tengan mucha agua. En tiempos de verano que tenemos tanta sandía, pues la sandía, el melón, Súper buena. El exacto, la melón. naranja, los cítricos son muy buenos en este tratamiento nutricional, tienden de hecho La a naranja es buenísima. sí, aumentan muy bien el tránsito del intestino. Y cuando los Excelente. niños ya mastican muy bien y muerden muy bien, yo recomiendo que, por ejemplo, muy bien lavadas la pera o la manzana, porque hay mucho estigma contra esto, se les dé parte Sí. en tajaditas muy delgadas la cáscara de las frutas, las que se puedan, Ok. los duraznos, las uvas pueden comerse con cáscara, la pera suave, la manzana roja, porque la fibra viene en la cáscara de las frutas. Entonces, obviamente esto Claro. me va a ayudar a mí a generar un bolo alimenticio, un bolo, perdón, fecal suave. Y estamos Suave. hablando del agua también. El agua es indispensable. Tengan en cuenta ¿Qué que cantidad debería tomar un niño de agua al día? ¿Cuál es lo normal? ¿Qué es lo normal? eso es muy importante. Eso depende de la edad y del peso. Pueden haber niños de 10 kilos que requieran ya 800 mililitros de agua al día, por Sí. ejemplo, que eso representa agua entre agua libre o zumos de frutas que tú le quieras dar a tu niño. Un niño ya hasta los 4 años puede tomarse de 1 a 1,5 litros al día de líquido, por ejemplo, pero también depende, si tu niño es estreñido, probablemente requiera un poco más de Un agua, poco más de agua. como yo te digo, depende mucho de la estatura y del peso del paciente y de la actividad física que haga tu niño. Claro. Entonces, eso es algo relativo, no hay que hiperhidratar, porque en realidad Estos existe juguitos, evidencia con la hiperhidratación. claro. Es En con el agua mercado, suficiente. sí, en el mercado, doctora, hay algunos juguitos de algunas marcas reconocidas que dicen que no tienen azúcar. ¿Usted recomienda ese tipo de bebidas? Para nada. Eh, de eso, y los niños que están un poquito más grandes, que por lo general, por practicidad, los padres solemos comprarlos de esos de cartoncito. Bueno, ahí sí entramos ¿Será en que son muy malos? ahí sí entramos en polémicas porque, bueno, el que conoce la manera en cómo manejamos la parte de la alimentación en el niño, en la alimentación complementaria o la alimentación del niño más grande, pues sabe que yo generalmente no permito procesados, tipos de jugos de ningún tipo de procesado en la Ok, alimentación del niño. El niño tiene que alimentarse y eso puede ser también tema, déjennos ahí sus comentarios a ver qué otro tema, pero esto sería uno ah, interesante. En realidad, sí, correcto. un niño no tiene que alimentarse con ningún alimento procesado. Apréndanse que sus niños tienen que alimentarse con alimentos, valga la redundancia, reales. Los alimentos reales son los que provienen de la tierra. Hay muchas Claro, formas de generar recetas con alimentos reales y que son los que realmente tienen un valor, van a nutrir. ¿no? Por ahí preguntaban, Claro. Narki, que si esto es Ajá, hereditario. Usualmente, ajá. fíjate que esto no se puede demostrar, que el estreñimiento funcional sea hereditario, pero por ejemplo, si vemos cierta tendencia en algunas familias, la mamá o el papá es estreñido, el hermanito es estreñido y eso sé, pero Síndrome también, de intestino irritable también puede generar estreñimiento en un niño, o perdón, sea, tiene algo que ver. ¿el qué? Por ejemplo,
un papá con síndrome de intestino irritable y una mamá que sufre de estreñimiento continuamente, ¿el niño puede estar asociado con algo genético? Fíjate que es lo que te digo, eso no está demostrado, que los trastornos funcionales sean trastornos heredados desde el punto de vista genético. Pero en algunas ocasiones vamos a ver esa predisposición familiar. Dice, pero puede ser también por la dieta que lleva toda la familia. Dice, mi Claro. Génesis, mi bebé 5 meses toma solo pecho, no me hace pupú todos los días. Eso tiene que ver con mi alimentación. Bueno, muchas veces, a pesar de que tomen solo pecho, eh, el patrón de evacuaciones de un bebé, lo ideal es que evacúe cada vez que tome pecho, pero puede haber patrones de intestinales diferentes y un niño que tome lactancia materna puede evacuar también cada 48 o hasta cada 72 horas sin ser un problema de Sin salud. ningún problema. Yo no Eh, sé, creo que se baja un poquito el volumen del teléfono. ya lo acomodé. Ok, Ahora ok, sí. sí. Entonces, no está asociado genéticamente. Muy bien. Doctora, ¿hay otro No caso? puedo decir categóricamente. Sí, claro. Eh, hay pacientes que desarrollan estreñimiento porque tienen problema hormonal, específicamente con la tiroides. ¿Cómo abordamos este tipo de paciente? Obviamente, sí, eso sería más que nada un estreñimiento, pero ya de origen orgánico. Y obviamente, cuando controlas el problema tiroideo, vas a controlar el problema del estreñimiento. Si tienes una alteración a nivel de la tiroides, sea hipotiroidismo, que es lo que generalmente se relaciona al estreñimiento, pues hay que ofrecer las enzimas tiroideas, suplementarlas y Ok, probablemente el paciente se va a regular, pero es poco probable que un niño con estreñimiento funcional tenga problemas de tiroides. Usualmente el niño con estreñimiento funcional es un niño con un examen físico normal, por eso es tan normal. importante acudir a su médico de cabecera en estos momentos, porque nosotros desde el punto Claro. de vista clínico nos vamos a poder dar cuenta si tenemos que hacer más estudios. Usualmente, cuando el estreñimiento es funcional, tú encuentras un paciente con un examen físico normal, sin datos de alarma, y que casi nunca vamos a tener que hacer ningún estudio de imagen, radiografías. No estén permitiendo que se les estén haciendo radiografías ni estar irradiando a los niños de Sí, manera claro, es súper, irregular. súper riesgoso para el niño. En Aquí nos realidad, preguntan, doctora, ¿el estreñimiento tiene algo que ver con el reflujo? no se relaciona una cosa con la otra, son dos trastornos independientes que pueden coexistir. Pueden coexistir. Tú puedes tener un niño con reflujo gastroesofágico o regurgitación del lactante y estreñimiento. En Pero realidad son dos, son claro. situaciones Doctora, el diferentes. estreñimiento en niños con discapacidad. No Perdón, sé, no sé cómo quieren que le respondamos esto, pero supongo que cómo lo abordamos por la misma discapacidad, ¿no? sí, eso es una pregunta muy importante y válida. El niño con discapacidad, dependiendo de su situación neurológica, es un niño que va a tener un estreñimiento, pero de origen orgánico. Usualmente son niños que tienen alteraciones intrínsecas en la motilidad del tracto gastrointestinal. En algunas ocasiones la deambulación es restringida, son niños encamados, que toman algunos medicamentos y muy probablemente van a requerir tratamiento con laxantes. Ellos también generan algo que se llama incontinencia fecal, que es no retentiva, es el que está asociado a este tipo de trastornos, es decir, que lo hacen de manera inconsciente y obviamente requieren el tratamiento con laxantes, ahí sí, de una manera quizás un poquito esto ya más permanente, ¿no? Más permanente. Así es. Probablemente en Ok. este tipo de pacientes nunca podamos dejar los laxantes. Los laxantes del todo, claro. ¿Qué laxante es recomendado en niños? Bueno, hablamos ahorita de algo, ¿no? Formadores del bolo fecal u osmóticos. Ajá, bueno, Hablamos algo esta de eso. pregunta es como más técnica, yo digo que la tuvo que haber hecho algún colega. Bueno, depende también mucho de la edad. Por ejemplo, como yo les Sí, digo, las guías hablan, nosotros nos tenemos que manejar mucho con la recomendación basada en las evidencias científicas. Nosotros en Panamá, a la mano, tenemos un laxante osmótico que la molécula es la lactulosa. Hay muchos nombres comerciales de diferentes índoles. La tiene el Seguro Social, la tiene el Ministerio de Salud
Y esto es, en Panamá, diría yo, el de primera elección porque es el que tenemos a mano y depende mucho Claro. de la dosis. Su efecto es dosis-respuesta. La dosis no la podemos utilizar tan baja y yo creo que como lo hizo, la pregunta la tuvo que haber hecho un médico, usualmente la usamos a dosis de 2 o hasta 3 cc por kilo día, dividida en 2 dosis por lo menos, pero eso depende de tu niño. Recuerda que la lactulosa no es un laxante que se metaboliza en ninguna parte del organismo, va a actuar dentro del intestino solamente. Entonces puede ser que tengas que aumentar la dosis más allá de los 3 cc por kilo día si se requiere. En pacientes diabéticos no se puede utilizar, pues obviamente por sus consecuencias. Claro, Pero así existen otros es. laxantes, polietilenglicol 3350, que es un laxante osmótico también, que tiene mucho mejor efecto que la lactulosa y que, bueno, la única desventaja es su costo. Ya existen aquí varios productos comerciales y, bueno, las dosis están establecidas para pacientes pediátricos. Los formadores de bolo tienen sus ventajas y quizás también sus desventajas, porque yo creo que si tienes un niño que come bien y tiene una ingesta adecuada de fibra, De ofrecida fibra, a través de frutas, vegetales, menestras, probablemente claro. sea la cantidad de fibra necesaria y no tengas que ofrecer fibra adicional para formar bolo. Sin embargo, si tú quieres utilizar laxantes, formadores de bolo, también lo puedes utilizar, pero tienes que Claro. asegurarte que tu niño tome agua, porque muchas veces la fibra en exceso puede generar un bolo fecal muy grueso, que si no se hidrata, no toda la fibra se disuelve, entonces puede ser el efecto puede ser contraproducente. Claro, claro que sí. No sé si hay alguna otra pregunta por allí. No, no, estoy revisando, no veo, aprovechamos para seguirlo saludando. Sin embargo, doctora, ¿cómo podemos nosotros entonces corregir hábitos en los niños para que, pues, prevenir el estreñimiento y que esto no se genere como algo traumático? Porque a Así fin de cuentas, el niño que genera trauma en esta etapa, pues yo pienso que esto lo va a marcar por lo menos durante toda su infancia y poder tener una defecación normal, ¿no? Así es, y yo creo que todo comienza en las primeras etapas, aunque no lo creas. Estimular mucho, sobre todo en las mamás, en las futuras mamás, la lactancia materna es indispensable. Yo creo que el niño Muy bien. que es alimentado al seno materno desde el primer momento, o por lo menos que lleve una alimentación mixta, pero con leche materna, es un niño que va a tener muchos beneficios, no solamente en el tema de las evacuaciones, sino en otros aspectos de su vida, sobre todo previniendo enfermedades infecciosas o inmunológicas. Entonces, primero, promover la lactancia materna debe ser el norte de todos nosotros como médicos. Eso establece una adecuada microbiota y una microbiota saludable está demostrado, sí, científicamente, que hace que tú tengas una función intestinal normal. Y siguiendo las Excelente. etapas, pues viene la parte de la alimentación complementaria, tratar de que tu niño aprenda a comer de todos los grupos de alimentos, es indispensable. A veces van a haber niños que prefieren unos alimentos más que otros. Eso no quiere decir que tú no se los tengas que seguir exponiendo o exponiendo de diferentes maneras, texturas o formas para que tú puedas balancear la dieta de tu niño. Eso es en cuanto a esa etapa de la vida. Y en los niños más grandes, que tienden a ser selectivos, o tienden a dejar a un lado en algunas ocasiones algunos alimentos, yo creo que el primer error que como padres muchas veces cometemos es decir, es que a él no le gusta la papaya y ya la Sí, 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 sí. negra la papaya y nunca más le ofrece ni siquiera a la vista la papaya, Y poniendo es un verdad. ejemplo. Nos sucede muchísimo. Usted llegó a un punto que la verdad que a veces cuando el niño es la primera que la prueba y dice no, no, o hace un gesto, ya uno dice, no le gusta la papaya. ¿Y qué Yes. problema? Porque es el mejor alimento, una de las frutas más recomendadas. Yo pongo la papaya porque para el intestino la papaya es fantástica, pero hay Narki, por ejemplo, ese es el primer error, ponerlo en la lista negra, como yo le digo a los papás, sácalo de la lista negra y tú le vas a mezclar ese alimento que menos le gusta y se lo vas a exponer hasta 20 veces en un mes de diferentes formas junto con los alimentos que más le gusta, de tal manera Excelente dato. que él exponga, que tú expongas ese alimento a la vista, al olfato,
al tacto de tu niño y él en algún momento le va a dar por tocarlo y llevárselo a la boca. Pero si tú quitas ese alimento del plan nutricional de tu niño, ten por seguro que los órganos de los sentidos se olvidaron de ese alimento y nunca más lo va a volver a probar. Entonces, la exposición repetida de esos alimentos saludables es la clave. Otra clave es evita a toda costa los alimentos procesados. Los niños no necesitan ni jugos de carrizo, ni de botella, ni sodas, ni maltas, ni paquetitos, ni nada de estos alimentos. Esas cosas. ¿Perdón? Ni burrundangas y esas cosas, ni confites, ni nada de eso. Ni burundangas. Eso no forma parte de una alimentación saludable para ningún bebé, ningún niño, ningún escolar. Entonces, evita ese tipo de alimentos. Incentívalo a comer con agua. Cuando uno, de hecho, inicia la alimentación complementaria, yo le digo a los papás, ¿cómo tú cenas? Como decimos coloquialmente, ¿cómo bajamos la comida? ¿Cómo debemos bajar la comida? Exacto. La comida debemos bajarla con agua. Así debemos enseñar a nuestros bebés, a nuestros niños. Se come la comida y se complementa con agua, en vaso, por supuesto. Después del año, sí. Vaso. Entonces, el niño que tú no le enseñas a tomar jugos, te va a pedir agua durante las horas. Y ahí está la clave, como te digo, no tienes que hiperhidratarlo, pero que el niño te tome de 6 a 8 vasos de agua al día es fantástico. Y si hace ejercicio, ahí sí lo vas a hiperhidratar porque va a perder líquidos durante la actividad física, que es tan importante en estos niños estreñidos. Entonces, como te digo, es un complemento todo esto a un tratamiento que te va a ofrecer tu médico y que si no lo haces en conjunto, no va a haber un tratamiento. No vas a poder solucionar esto. Así es. Bueno, el estreñimiento tiene mucho para hablar, pero más que hablar, doctora, es invitar a las personas a que si ese niño, aún habiendo encontrado pues todas las recomendaciones regulares para crearle buenos hábitos, persiste en la molestia, porque pues por ahí, por ejemplo, citaba alguna mamá que un niño que evacúa normalmente, pastoso, puede desarrollar algún dolor en la pancita, pero yo diría, no soy especialista, pero más bien pensaría que está asociado con otra patología. Así es. No sé si es así. Sí, acababa de leer ese comentario. Probablemente si el niño tiene evacuaciones placenteras y suaves, el dolor abdominal puede deberse a otra situación. Habría que evaluar ese aspecto, ¿no? Que no necesariamente, eso no se llamaría estreñimiento. Entonces, hay otras situaciones, como el dolor abdominal funcional, que tampoco se relaciona a ninguna enfermedad y que también forma parte de las situaciones que se pueden presentar en un niño, pero habría que hacer un interrogatorio y un examen físico para determinar el dolor a qué se debe. Y antes de que se nos acabe el tiempo, Narki, importante, hemos hablado yo creo que de todo, de la dieta, de la hidratación, de los medicamentos, pero hay algo bien importante, que además de que los padres se inmiscuyan mucho en qué es la alimentación saludable para sus niños, es que también desde pequeños lo vayamos entrenando en estos hábitos, como tú dices. Y esto es precisamente porque, así mismo como nos paramos y nos cepillamos los dientes y de repente ni nos acordamos si lo hicimos porque lo hacemos de una manera como tan innata ya, asimismo tiene que ser el hábito de la defecación para algunos niños. Y en estos pacientes que sufren tanto a la hora de querer evacuar, el entrenamiento debe comenzar apenas el niño deja de tener esa ansiedad y ese miedo a la evacuación. Yo siempre le digo a los papás, no lo obligues, si tu niño tiene 4 años y ya debe tener control de esfínteres y él quiere evacuar en el pamper, lo vas a dejar que evacúe en el pamper hasta que pierda el miedo. Tú no puedes forzar a tu niño a sentarlo en la vasenilla si no está preparado. Tiene que perder el miedo. Y algo muy práctico que yo les pido a los papás en cuanto al entrenamiento es que una vez que el niño deje el miedo, lo sienten después de una comida grande. Una comida grande es un desayuno, almuerzo o cena. ¿Por qué es importante sentarlos en cualquiera de estos momentos? Porque se genera un reflejo en todos que se llama gastrocólico y ese reflejo hace que el intestino comience a moverse un poco más rápido. En algunas personas estará
más acentuado que en otras. Habrán personas que comen y van al baño y otras que no, porque el tránsito es diferente. Pero existe igual ese movimiento dentro del intestino. Entonces aprovechamos esos momentos, Narki, y le decimos después, y los niños preescolares y escolares siguen indicaciones. Después, ¿qué hace? ¿Cuándo te quieres sentar? Hay que preguntarle. ¿Después del almuerzo o después de la cena? Bueno, el momento en que el papá o el niño escoja se sienta no menos de 15 a 20 minutos y les decimos, aunque sea solo echar peitos, porque eso es tránsito. Y más adelante, con el hábito, el niño se va a acostumbrar a que a esa misma hora él va a evacuar probablemente todos los días, un día sí, un día no. A mí me gusta mucho hacerlo después del almuerzo o de la cena porque así ellos se acostumbran a que cuando ya van a la escuela, por ejemplo, ellos casi no evacúan en la escuela y cuando vienen a la casa pues hacen sus necesidades y es más práctico tanto para el niño como para el papá. Entonces, sentarlo después del almuerzo o de la cena suele ser práctico y yo les digo que no se paren, no les des un celular para que se entretengan. Les puedes dar un libro para que lean, un libro de pintar y ahí se quedan 15, 20 minutos. No importa si no evacúan. Tienes que sentarlo y entrenarlo. Se llama entrenamiento y eso lo tenemos que practicar. Sí, definitivamente pensábamos que era mucho más sencillo, pero bueno, como toda etapa, cuando uno es papá, pues tiene que dedicarles el tiempo necesario, con amor y con disciplina. Ahora que hay tanta información y que los estudios han avanzado tanto y han determinado tantos patrones, pues debemos aprovecharlos, doctora. Así es. Yo estoy encantada. Yo creo que hemos llegado ya al final. No sé si hay alguna otra recomendación adicional que se nos haya quedado por fuera, si alguien más desea hacer una pregunta en este momento. Yo creo que no, encantada. Narki, yo creo que sí, aquí preguntaron lo del reflujo, creo que hemos respondido todas las dudas. Este es un tema muy común, como les digo yo a todos mis pacientes, es desesperante. Yo en mi experiencia te puedo decir que he tenido pacientes que demoran hasta 2 semanas en evacuar y esto se torna en una situación muchas veces de gravedad en este tipo de pacientes, porque recuerden que son finalmente sustancias que tienen que salir del cuerpo, pueden haber endotoxemias, hay niños que hay que hospitalizar para desimpactar dentro del hospital, serán los menos en realidad, pero tomar en cuenta que si nosotros tomamos en cuenta esos pilares en el tratamiento, la dieta, la hidratación, los laxantes, el entrenamiento y el factor psicológico, porque muchas veces cuando ya el niño tiene la edad, es necesario mandarlos a apoyo psicológico que nos apoyen a nosotros a manejar este aspecto de la ansiedad, no solamente en el niño, sino también en los padres. Entonces, el padre que es sumamente importante, sí, señora, así es. Son muchos pacientes que yo he tenido que mandar al psicólogo para que nos apoyen, porque realmente el que ha vivido esta experiencia con sus hijos sabe que sufren mucho y que requieren apoyo muchas veces psicológico para saber manejar este momento de ansiedad, pero que los papás sepan que esto tiene solución, que como médicos nosotros nos vamos a dar cuenta si esto solo se trata de estreñimiento o hay alguna enfermedad de fondo que está ocasionando esta situación, y para eso es el examen físico detallado que te tiene que hacer tu médico de cabecera. Así es que yo creo que eso es lo que puedo comentarles. Yo espero en realidad que haya sido de mucha utilidad la información que hemos traído hoy, cosas prácticas, en realidad es lo que buscamos. Y bueno, enfocarse en la alimentación saludable, nada más, para evitar el estreñimiento, por supuesto. Bueno, esperamos, doctora, que entonces en una segunda oportunidad o en muchas otras oportunidades usted pueda compartirnos dieta, tips para prevenir el estreñimiento, y nosotros como mamá pues aprovechando esa información que usted maneja con detalle y con amor, porque sé que cada pacientito que usted atiende pues lo hace con todo su corazón y eso se transmite, y ese profesionalismo que la caracteriza es el que hemos traído en esta noche para compartir con todos los seguidores. Así que doctora, súper encantada. Muchas gracias por la invitación y de verdad muchas gracias a todos los que pudieron unirse hoy en la noche. Y obviamente sí, la parte docente es muy importante para los papás, darle probablemente los consejos prácticos que necesitan para el día a día. Y sí, con gusto
podemos hablar de alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida, cómo leer las etiquetas nutricionales en dados momentos en que tú eliges algún alimento procesado, pues también tendrás la oportunidad de saber elegirlos. Y bueno, básicamente todo esto ayuda a prevenir situaciones y enfermedades, no solo el estreñimiento, sino también pues las diarreas o algunas otras enfermedades intestinales que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Así Así es es. que yo creo que sí, podemos hablar en otra ocasión de estos tips. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos los seguidores que se conectaron. Esto va a seguir reproduciéndose de manera automática. Queda en el muro de la doctora, de su página de Instagram, como en el de Guías Médicas, así que pueden compartirlo para obtener mayor información. Estamos para servirles y para traerles la información adecuada para cada patología, para cada necesidad de nuestra población. Así que felices fiestas también. Aprovechamos este mes patrio para celebrar todos juntos y seguir adelante en el impulso y desarrollo de nuestra nación. Muchísimas gracias, Bueno, doctora. muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.